Ahí, Ahí te ¿no? escucho impecable. Ahí te escucho bien. Qué raro. Bueno, a ver, lo sostengo ahí. Sí, dale, buenísimo. Te pido mil disculpas. Sabés que cuando me conecté la primera vez se cortó la luz. Así que si se corta de vuelta, podés seguir vos solo. Así que bueno, Genial, me ha pasado. sí, Me ha pasado en nada, estos así días. que, viste que es el mundo en el que estamos viviendo. Qué lindo verte, qué lindo verte. Hace un montón que no te veía. Con este calor, viste, no sé mucho qué vamos a venir a decir, pero Sí. bueno, qué sé Es- yo. Muchas gracias por dos cosas. Primero por aceptar formar parte del cuerpo de académicos de ANUAR de este año y formar parte del curso sobre el Cáucaso. Segundo, por, digamos, aceptar esta charla que a mí me encanta, siempre hablar con vos. Y bueno, nada, que la gente no vea, me parece que está bueno y que suma, ¿no? Así que, nada, estamos con Ignacio, que todo el mundo lo conoce, porque el año pasado con el tema de la guerra de Ucrania pasó por todos los canales de televisión. La lista es especialista en el Cáucaso, tiene Uy, una mirada divina, ahí está. además, ¿no? Porque es como integrada, multidisciplinar y demás. Así que, en vez de sacarte ese tiempo, que tenemos pocos minutos para hablar, cuando hablamos del Cáucaso, ¿de qué habla? Bueno, yo creo que siempre para analizar una región, para saber de qué se trata una región, para entender su historia, su cultura, su actualidad, para entender todo lo que pasa y todo lo que ha pasado en una región, siempre hay que partir de un punto que es la geografía. Hay que empezar analizando qué es esta región, cómo apareció esta región. Y creo que la mejor forma de entender qué es el Cáucaso es viéndolo en un mapa. Si uno lo ve en un mapa, se da cuenta a las claras de qué se trata el Cáucaso. Es un puente. Es un puente que de un lado tiene al Mar Negro y del otro tiene al Mar Caspio. Con lo cual, como es un puente, es un camino. Es un camino único, casi único. Es una de las pocas vías de conexión entre Medio Oriente de un lado, digamos que hacia África, podemos extendernos un poquito, cruzar Arabia Saudita, la actual Arabia Saudita, cruzar Jordania, cruzar Israel, cruzar Palestina y llegamos a África, pero va por el mismo lado. Y de alguna forma, de esa región, desde el sur hacia Europa, hay dos caminos. Uno es el Bósforo, en la actual Estambul, ex Constantinopla, ex capital del Imperio Otomano, y por otro lado el Cáucaso, este puente natural que necesariamente hay que cruzar. Y termina pasando en el Cáucaso algo muy similar a lo que pasa en Medio Oriente, algo muy similar a lo que pasa en los Balcanes, que es un cruce de caminos. Como todo La cruce zona de de paz. caminos, como todo cruce de caminos, implica una mixtura cultural, porque ahí es donde chocaron todos, ahí es donde pasaron todos. Y el Cáucaso es igual que los Balcanes, igual que Medio Oriente, igual que todos los cruces de caminos, es el lugar donde chocaron imperios. En este caso, los tres más conocidos, digamos, son el Imperio Otomano por un lado, los distintos imperios persas con distintos nombres, y el Imperio Ruso ya a partir del siglo XVII, XVIII. Todos chocaron y todos en algún momento tuvieron parte del Cáucaso, lo que significa que hoy una parte del Cáucaso es musulmana, una parte del Cáucaso es cristiana, otra parte del Cáucaso, incluso hay zonas de un poquito más al norte del Cáucaso Norte donde hay budistas. La única región predominantemente budista de Europa está un poquito más al norte del Cáucaso, pero vamos a contarlo igual. Esa mixtura cultural y esa historia tan caótica de toda esta región, con cientos de conflictos, con cientos de guerras, con cientos de disputas territoriales que no terminan, tienen como base la geografía, que el Cáucaso es un puente. Buenísimo. Y escúchame, ¿por qué estuvimos viendo, inclusive en los periódicos argentinos, donde la región mucho no importa, ¿no? ¿Por qué estuvimos viendo sobre Georgia estos días? Hmm. Eh, en primer lugar, antes de hablar de qué está Si pasando querías en Georgia, que hablar de Georgia, para ahí querés hablar de esas cosas, pero bueno. No, me parece súper interesante porque está en boga, está muy Mm, en boga el tema Georgia. claro, por eso. Eh,
antes de hablar de eso, me parece que es importante tener en cuenta que todo el Cáucaso, tanto el norte, que es Rusia, que es parte de la Federación de Rusia, como el sur, que estamos hablando de Armenia, Azerbaiyán y Georgia, eran parte de la Unión Soviética. La Unión Soviética se disuelve en 1991, estos cuatro países pasan a ser independientes. Con lo cual sigue habiendo, aún 32 años después, sigue habiendo mucha conexión con Rusia. Rusia sigue siendo un actor muy relevante para la región. También aparece Turquía, también aparece Irán, también aparece incluso Israel como un actor relevante, pero en este contexto Rusia es importante y es importante la guerra en Ucrania. Lo que pasa en Ucrania, aunque parezca que no tenga nada que ver con esta zona, tiene mucho que ver con la política de estos tres países, de Armenia, de Azerbaiyán y de Georgia, en principio porque si bien no forman directamente parte de la guerra en Ucrania, ni van a formar parte, porque ninguno de los tres son miembros de la OTAN, ninguno de los tres está enviando armas, ni nada parecido, repercute políticamente. Entonces, ¿qué está pasando en Georgia? Georgia, desde el 2003, tiene una política de Estado tendiente a acercarse a la OTAN y a la Unión Europea. Eso, de hecho, quedó plasmado en la última reforma constitucional, que se firmó en 2018, que desde entonces la Constitución, igual que la de Ucrania, son dos historias bastante en paralelo, la de Georgia y la de Ucrania, la Constitución dice que el Estado tiene la obligación de intentar incorporarse tanto a la OTAN como a la Unión Europea. Entonces diríamos, Georgia es un país pro-OTAN, cercano a la OTAN, pero hay gigantescos peros que hacen que la política de Georgia sea muy difícil en los últimos años. Desde 2003, con este gran cambio que implicó cambio constitucional, cambio de bandera, implicó muchas cosas, 2003, los principales partidos de Georgia pasaron a ser pro-europeos, pro-OTAN, pro-Unión Europea. Y quedaron, digamos, básicamente dos, después de varios años, una vez que las cosas se empezaron a apaciguar, que las cosas se empezaron a tranquilizar, quedaron básicamente dos partidos importantes. Por un lado, el Movimiento Nacional Unido, que fue el que gobernó después de 2003, y por el otro, Sueño Georgiano, que es el que gobierna el país desde 2012. Digamos que los dos, a priori, en materia internacional, tienen la misma mirada. Miran hacia Europa, miran hacia la OTAN. Pero este partido, Sueño Georgiano, que insisto, gobierna desde 2012, es un partido curioso porque está fundado por lo que se conoce como oligarcas. En palabras muy breves, con la disolución soviética, con la privatización de las grandes empresas estatales de la ex Unión Soviética, hubo muchos hombres que hicieron mucha plata. Por estar en el lugar correcto, en el momento correcto y tener los contactos correctos, se llenaron de plata. Uno de ellos era Ivanishvili, un georgiano que hizo mucha plata con bancos, entre otras inversiones. Después todos esos bancos los vendió, se llenó de plata. Con toda esa plata terminó, entre otras cosas, fundando un partido político en 2012 que se llamó Sueño Georgiano. O sea, es un partido fundado, insisto, por un oligarca extremadamente rico, extraordinariamente rico, que hizo toda su fortuna en Rusia, con lo cual tiene muchos contactos con Rusia. Eso no significa a priori que sea el mejor amigo de Putin, no, pero sí significa que tiene muchos contactos con Rusia. Su partido, como decía, gobierna desde 2012, y si bien Georgia, a partir de este cambio que les mencionaba antes, de 2003 en adelante, tuvo una política, digamos, tendiente a mayor democratización, a mayor apertura, sobre todo económica. Hoy es uno de los países más liberales en términos económicos del mundo. Más allá de eso, este partido tan fuerte, Sueño Georgiano, que empezó a ganar y ganar y ganar y ganar, y de a poco empezó a hacerse un poquito menos democrático. Y el quiebre se da en las últimas elecciones parlamentarias, que fueron en 2020, en el medio de la pandemia, dicho sea de paso. Esas elecciones, el partido opositor, el UNM, el Movimiento Nacional Unido, no reconoció los resultados, dijo que había habido fraude. La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa dijo en ese momento que las elecciones habían sido justas, habían sido democráticas, pero
pero había habido presión a electores, había habido distintas cuestiones que hacían que el partido oficialista fuera a ganar seguro. De todas formas, la oposición no reconoció los resultados y de hecho hubo muchas protestas, la oposición llegó a boicotear el Parlamento durante unos cuantos meses y así llegamos al hoy. Después al final se metió la Unión Europea y llegaron a un acuerdo y bueno, quedó ahí en 2021. Pero llegamos al hoy. Hace algunas semanas este partido Sueño Georgiano, que insisto, gobierna desde 2012 y cada vez es un poquito menos democrático, impulsó una ley, un proyecto de ley que tenía que ver con agentes extranjeros. ¿Qué significa esto? Que en la práctica, que toda organización no gubernamental que recibiera al menos un 20% de financiación de otros países era catalogada de agente extranjero y por lo tanto tenía muchas restricciones. Claro, la oposición comparó esto con lo que ocurre en Rusia. Rusia desde 2012 tiene una ley bastante similar. Y digo bastante porque no es la misma. En Rusia no es el 20%, sino que es cualquier porcentaje. Cualquier ONG que reciba cualquier cantidad de dinero del extranjero es catalogada de agente extranjero y por lo tanto tiene restricciones que pueden incluir cierre completo de sus oficinas. Tal como pasó, por ejemplo, con Medusa, que es un sitio web de noticias que publica en ruso y en inglés. Un sitio muy recomendable, dicho sea de paso. Y en este contexto, insisto, volvamos al principio, en este contexto de guerra en Ucrania, con Rusia que tiene sanciones internacionales, que son cada vez menos los países que facilitan el ingreso de rusos, con sanciones no solo contra personas, sino contra empresas, de alguna forma este partido Sueño Georgiano, fundado y liderado de alguna u otra forma indirectamente por un oligarca que tiene muchos contactos con Rusia, termina casi copiando una ley de Rusia. Entonces, claro, salió la oposición a decir, ustedes, Sueño Georgiano, están copiando a Rusia y además le dejan a los rusos venir, a todos los rusos, y además le dejan a los rusos instalar legalmente sus empresas acá, porque claro, en Rusia tienen sanciones, entonces lo pueden hacer en Georgia. Al final, dice la oposición en Georgia, al final, Sueño Georgiano lo único que quiere es facilitar los negocios con Rusia, es que Rusia sea, que Georgia termine siendo de alguna forma un exclave ruso, que Rusia lo domine todo en Georgia, que los oligarcas rusos traigan todo su dinero, porque claro, Ivanishvili, este oligarca, tiene los contactos. ¿Y es así? Y en el medio, ¿Es así? ¿Vos lo ves así o no? es bastante así. La verdad es que es bastante así. Por supuesto que Ivanishvili, este oligarca, no va a decir nunca abiertamente, menos en este contexto, sí, estoy a favor de Rusia, aguante el Kremlin, viva Putin. No lo va a decir. Pero que tiene contactos con Rusia, no hay ninguna duda de eso. De eso no hay ninguna duda. Es verdad que Georgia, digamos, apostó a que la guerra de Ucrania la ganaba Putin, o sea, la ganaba Rusia, y entonces dejó de mirar un poco a la Unión Europea y a la OTAN y coqueteó con el otro lado, coqueteó con Rusia. ¿Eso es así? ¿Tan así? No es tan así, porque, bueno, por un lado lo que mencionábamos antes, la Constitución de Georgia establece que Georgia se tiene que unir a la Unión Europea y a la OTAN. Y Georgia, el año pasado, junto con Ucrania y con Moldavia, al mismo tiempo, presentó su candidatura oficialmente a la Unión Europea. Y la Unión Europea le aceptó la candidatura a Moldavia, le aceptó la candidatura a Ucrania y se la rechazó a Georgia, porque decía que había problemas de corrupción, problemas de democracia, problemas de libertades civiles y un montón de cosas que tienen que ver justamente con Sueño Georgiano. Entonces, el punto, yo creo, el punto no es solo Unión Europea sí, Unión Europea no, OTAN sí, OTAN no. El punto es cómo hace Ivanishvili, como líder informal de Georgia, cómo hace este oligarca para seguir sumando plata, que es muy importante, no perder los contactos con Rusia, y al mismo tiempo, claro, beneficiarse de que muchas empresas rusas se estén asentando legalmente en Georgia. Pero hay un último punto que es importante. Tanto para Georgia
como para la Corte Europea de Derechos Humanos, hay 2 territorios de Georgia ocupados por Rusia. Algo, como decía antes, hay una historia muy paralela con lo que sucede en Ucrania, porque para Ucrania también había hasta el año pasado 2 territorios ocupados por Rusia. Y de hecho hubo una guerra entre Georgia y Rusia en 2008, no hace tanto. O sea, Sí, claro. para Georgia, Rusia es un estado invasor, es un estado que ocupa parte de su territorio. Entonces no puede ni quedar demasiado bien con Rusia, no puede acercarse demasiado a Rusia, pero tampoco puede alejarse demasiado, al menos no este partido. Y en el medio queda una sociedad civil que es, según todas las encuestas, fervientemente proeuropea, que no quiere saber absolutamente nada con Rusia. Y ahí empieza a jugar la popularidad de este partido, de Sueño Georgiano. Porque sí, hoy es súper popular, pero cuando vemos todas estas protestas por esta ley, por este proyecto de ley, que al final quedó en la nada, no sabemos qué va a pasar. No sabemos, porque si empieza a mirar tanto a Rusia y se aleja de la Unión Europea, de la OTAN y demás, esta abrumadora mayoría de la sociedad civil georgiana que está a favor de la OTAN y a favor de la Unión Europea, quizás en algún momento empieza a mirar para otro lado, empieza a mirar a otro partido. Entonces la situación es muy compleja. ¿Qué rol juega en todo esto el expresidente que está preso? ¿Cómo se llama? Está preso, que está por morir, que yo, que tironía a su lado, que el otro, que los organismos de derechos humanos diciendo que no debería estar preso, en fin. En primer lugar, la historia de Mikhail Saakashvili es absolutamente espectacular. Netflix debería hacer una serie sobre la historia de Saakashvili, es fantástica. Es un delirio absoluto. Yo hace rato que se los vengo insistiendo, pero no me prestan atención. No les importa. Saakashvili, por hacerlo muy, muy breve, Saakashvili fue el presidente después de todos estos cambios de 2003. Fue la cara visible de esos cambios. Fue la cara más visible del quiebre de Georgia cuando dejó de ser la ex República Socialista Soviética para empezar a ser otro país, un país que mirara mucho más a la Unión Europea. Fue el que llevó adelante la guerra de 2008 contra Rusia. Entonces estamos hablando de un hombre muy importante, al menos de las últimas décadas de Georgia. Y además es era el líder del hoy principal partido de oposición, del UNM, el Movimiento Nacional Unido. Él, después de perder la presidencia, después de perder el poder, se fue de Georgia, después lo acusaron de distintos crímenes, no importa. Él terminó primero renunciando a su ciudadanía y después se la sacaron. O sea, primero dijo que había renunciado y después se la sacaron. Terminó en Ucrania, terminó de gobernador en Ucrania, después fue apátrida, es una historia delirante. Cuestión, volvió eventualmente a Georgia en 2021 y como tenía unas cuantas causas pendientes y se había escapado y había renunciado a su ciudadanía, lo metieron preso. Él, como decía en su momento, que era persecución política, empezó una huelga de hambre. Y esa huelga de hambre se extendió, hasta que el gobierno, el Estado lo empezó a alimentar a la fuerza. Pero claro, para ese momento ya su condición física era bastante deplorable. Entonces empezaron a circular las fotos de Saakashvili preso, muy flaco, muy avejentado, realmente muy malas condiciones físicas, y se empezó a hablar de que se está muriendo. Se está muriendo el ex líder de la oposición. Digamos que hoy más o menos sigue siendo el líder de la oposición, aunque no tenga ningún peso. El gobierno está matando al líder de la oposición, empezó a hacer el discurso. Y un discurso que prendió mucho. Claro, porque las imágenes son muy fuertes. Las imágenes de un expresidente y exgobernador en Ucrania que se están muriendo en una cárcel son imágenes fuertes, por supuesto que son imágenes fuertes. El gobierno dice que no se está muriendo, que se están respetando sus derechos y demás. Pero claro, todo entra en este mismo debate, en este mismo juego de la asociación con Putin. Y la asociación con Putin, y esta disputa entre un oficialismo que es cada vez menos democrático y que se acerca cada vez más a Rusia, y una oposición
que no tiene mucha fuerza, no tiene mucho peso, pero dice que las últimas elecciones fueron ilegales, fueron injustas, fueron fraudulentas, que dice que lo están persiguiendo políticamente, que al ex líder de la oposición, que además el gobierno apunta a una ley muy parecida a las leyes del Kremlin. Claro, todo termina siendo parte de la misma disputa. Entonces, ¿se está muriendo? Probablemente. Está en pésimas condiciones físicas, de eso no hay ninguna duda. Ahora, que el gobierno quiera que se muera en este contexto, me parece muy difícil. A nadie le conviene que se muera Saakashvili en este momento. Pero la verdad es que en este momento no tiene ningún peso. Básicamente porque su salud está extremadamente deteriorada. Claro. Vos sabés que cada vez que hablamos de Georgia, a mí me parece que Georgia tiene tantas posibilidades de entrar a la Unión Europea como Turquía. Por el lugar geográfico donde está, causa mucho ruido a la Unión Europea todo esto. ¿Vos lo ves así o pensás que no, que hay posibilidades de que entre, no te digo en la OTAN, en la Unión Europea? Es una buena pregunta. Yo diría, a priori, no por ahora. En principio, no por ahora porque no es candidato, porque la Unión Europea le rechazó el estatus de candidato, porque tiene problemas, como decía antes, de corrupción, de libertades civiles, de democracia, tiene muchísimos problemas. Pero a partir de 2003 había mejorado mucho. Digamos que el declive viene en los últimos 2-3 años. Diría, sobre todo a partir de 2020, a partir de esas elecciones, de las últimas elecciones parlamentarias. Pero claro, también es cierto que el Cáucaso es la periferia de Europa. Incluso podemos debatir si es Europa o Asia. Sí, si querés. En términos geográficos, en términos culturales y demás. El ex embajador de Georgia en Argentina, que además es un gran amigo, Irakli Kurashvili, citaba una famosa frase, soy georgiano, por lo tanto soy europeo. Para los georgianos es Europa. Sí. No se debate. Sí. Ya para los armenios es un poco más debatible. Para los azeríes es también un poquito más debatible. Hablando de eso, hablando de Armenia, muchas veces cuando pensamos en el Cáucaso pensamos en Armenia, Azerbaiyán, Nagorno-Karabaj. ¿Qué podemos decir? Yo no te digo que tengamos un montón de tiempo, porque no sé que lo que me vas a decir es que si tenemos 3 horas hablamos de todo eso, pero tendremos unos 10 minutos más o menos, 10, 15 minutos. ¿Qué rol juegan? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿Cómo juegan respecto a la regla de Ucrania? ¿Cómo están ellos entre sí su relación hoy? Bueno, partamos de una base. Armenia es el primer estado cristiano del planeta. El primer estado que aceptó el cristianismo como religión estatal en el año 301. O sea, 300 años después del nacimiento de Cristo. Es nada. Es al principio del cristianismo. Cuando de hecho... Sí, y de hecho es antes del edicto de Milán, es antes de que en el Imperio Romano se legalizara el cristianismo. O sea, estamos hablando de un país, una nación fervientemente cristiana. Por el otro lado, los azeríes son casi un 100% musulmanes. Claro, sí. Son mayoritariamente chiitas, básicamente porque tienen a Irán al lado, pero como además son un pueblo túrquico, muy ligado a Turquía, con una cultura, con una historia, con un idioma muy similar al de Turquía, también hay muchos sunitas. Entonces termina siendo una mezcla entre chiitas y sunitas Azerbaiyán, pero digamos que es casi 100% musulmán contra casi 100% cristiano. Esa es una primera diferencia clave. Eso termina repercutiendo en diferencias sociales, que después terminan en choques de distinta índole, pero además hay otra diferencia mucho más actual, que es la económica. Armenia es un país chico, producto de distintas cosas que pasaron en el último siglo y medio, pero es un país muy chico, Armenia sin salida al mar, sin mayores recursos, y Azerbaiyán tiene salida al Mar Caspio, de hecho Bakú, la capital, está sobre el Mar Caspio, en una península, y además tiene una enorme reserva de hidrocarburos que están en el Mar Caspio. También un poco en tierra, pero sobre todo en el Mar Caspio. Es decir, tenemos un país chico y
relativamente pobre, contra un país chico, pero con una cantidad de reservas de hidrocarburos que hace que sea rico. Hace que sea Emiratos Árabes, hace que sea Qatar o algo parecido. De hecho, si ven fotos de Bakú, no es tan distinto a Dubái, no es tan distinto los edificios y demás. Tiene menos pero como decía antes, tiene menos tiene menos. Está creciendo. Están intentando, están poniendo cada vez más plata en publicidad. De hecho, hace poco el Atlético de Madrid tenía la publicidad de Azerbaiyán Land of Fire, la Tierra del Fuego. Sí, están poniendo bastante plata en publicidad. Un poco parecido a lo que están haciendo los estados del Golfo. A escala, no es lo mismo. No es lo mismo, pero escala. Porque Azerbaiyán no va a organizar un mundial por ahora. Por ahora, ¿qué tenés? ¿Dentro de 50 años? No sabés. No lo sabemos. Pero se han organizado eventos deportivos importantes. Se han organizado los Juegos Europeos. Cuestión que, como decía antes, toda esta región es una zona, todo el Cáucaso es una región en disputa desde hace milenios, donde siempre chocan distintas naciones, donde siempre chocan distintos imperios, con lo cual siempre fue un territorio en disputa. Hay una región que se llama Nagorno-Karabaj, que hoy legalmente es parte de Azerbaiyán, pero en la que viven armenios. La enorme mayoría de la población es armenia. ¿Por qué esa zona donde viven mayoritariamente armenios? ¿Quién sabe desde cuándo? No voy a debatir eso. ¿Por qué esa zona terminó siendo parte de Azerbaiyán? Es una discusión muy interesante, es una pregunta muy interesante. Porque esa región no era parte de Azerbaiyán, sino hasta 1920 y pico, con la Unión Soviética. O sea, fue una decisión soviética el que esta región, habitada mayoritariamente por armenios, pasara a la órbita de Azerbaiyán. Pero bueno, cae la Unión Soviética, 1991, se independizan Armenia y Azerbaiyán, y el punto es, ¿qué hacemos con esta región? Ya la primera parte del conflicto empieza en el 88, o sea, antes de la independencia, antes de la disolución soviética. Pero básicamente la cuestión es, los armenios que vivían en la nueva República de Azerbaiyán no querían ser parte de la República de Azerbaiyán, básicamente. Que es algo muy similar a lo que pasa en Kosovo y Serbia, que era parte de Serbia, pero la mayoría de la población era albanesa. Es algo parecido a un montón de casos. A Transnistria, que es parte de Moldavia, pero vive gente que mayoritariamente no es moldava. Sí, a los Gadel en Etiopía. El Tigré. El Tigré, claro, totalmente. Exactamente. ¿Qué se hace con esa población? Bueno, lo que termina pasando, o al menos lo que terminó pasando en muchos territorios de la ex Unión Soviética, es que esa población de una u otra forma se declara independiente, sin reconocimiento. Y efectivamente Nagorno-Karabaj se declaró independiente, primero como República de Nagorno-Karabaj, después cambia el nombre a República de Artsaj, y no tuvo absolutamente ningún reconocimiento. Hasta el día de hoy no tiene reconocimiento de ningún miembro de las Naciones Unidas. Sí tiene otros reconocimientos. De hecho, por ejemplo, la municipalidad de Lanús reconoce la independencia de la República de Artsaj. La intendencia de Montevideo reconoce la independencia de Artsaj. Pero ningún Estado miembro de las Naciones Unidas lo reconoce. Ni siquiera Armenia, que es muy curioso. ¿Por qué no lo hizo Armenia? Pregunta que alguna vez le hice al embajador. ¿Y qué te dijo? Que pretenden recuperarlo para sí mismo. No me dijo eso. Imagino que oficialmente no lo puede decir. Ajá. Más allá de lo que él quiera, más allá de lo que él pretenda y demás, oficialmente como representante de un Estado no lo puede decir. Esa primera guerra terminó en el 94 y la zona quedó en una suerte de limbo. Quedó como un espacio semi-independiente que dependía de Armenia, indirectamente dependía de Armenia, pero Armenia no controlaba. Oficialmente no controlaba, Azerbaiyán tampoco lo controlaba. Quedó en un limbo. Y a partir del final de la guerra se creó el grupo de Minsk, con representación de Francia, Estados Unidos y Rusia, que intentaban negociar para llegar a un acuerdo, para llegar a una paz duradera, para que de alguna forma terminar con este conflicto. Entonces, lo que me dijo en ese momento el embajador,
que asumo que es la posición oficial de Armenia, o al menos lo era, es que no reconoce la independencia de Artsaj para respetar esos acuerdos, Claro. para seguir manteniendo la diplomacia, para en algún momento llegar a un acuerdo estable. El problema es que, claro, oficialmente es territorio de Azerbaiyán. Claro, es territorio de Azerbaiyán, totalmente. Hay una pregunta muy interesante de Sofía, que dice así, mira, no sé si vos lo estás viendo, pero dice que hace poco hubo en Transnistria un atentado al presidente y que Rusia acusó a Ucrania. ¿Es así? Se me fue la pregunta ahora. Frustraron un atentado contra el presidente y Rusia acusó a Ucrania. No es el primero. De hecho, el año pasado hubo un atentado también, creo que contra el Ministerio de Defensa de Transnistria, o de República Prinistrova, que ese es su nombre oficial. A mí me parece medio delirante echarle la culpa a Ucrania en este momento, básicamente porque Ucrania tiene otros problemas en este momento que llamar la atención en Transnistria. En principio porque en Transnistria hay oficialmente, eso quiere decir al menos, 1.500 soldados rusos, al menos. Yo creo que en este contexto, más allá de que no sea el tema de hoy, Transnistria, Moldavia tradicionalmente estaba partido en dos espacios políticos, un espacio político más pro-europeo, un espacio político más pro-ruso, que era, dato de color, el heredero del Partido Comunista, que fue el único partido comunista con ese nombre que volvió a gobernar en una ex república soviética. O sea, el único lugar donde el comunismo con ese nombre volvió a gobernar de la ex Unión Soviética fue en Moldavia. Desde 2020 gobierna y además tiene apoyo abrumador un partido proeuropeo en Moldavia. Y el comunismo y el socialismo se unieron y hoy obviamente miran mucho a Rusia. Entonces yo, si tuviera que adivinar quién quiere que estalle la situación en esa zona, es la oposición moldava, que hoy está contra las cuerdas. Totalmente. Se llama BEX, bloque de comunistas y socialistas, pero es un bloque relativamente nuevo porque antes iban por separado. Buenísimo. Buenísima la respuesta. Escúchame, no sabía para nada. Así que gracias Sofía por la pregunta. Hay gente pregunta que uno de los estados que no reconoce a Armenia es Pakistán, ¿no? ¿Y correcto. qué motivo hay detrás de eso? Básicamente Pakistán se alió a Azerbaiyán en la primera guerra de Nagorno-Karabaj, esta del 88 al 94, un poco porque somos musulmanes, entonces estamos del mismo lado, y a partir de entonces no solo rompió relaciones diplomáticas, como Turquía y Armenia no tienen relaciones diplomáticas, pero sí se reconocen, sino que Pakistán no reconoce a Armenia como Estado, que es el único Estado que no lo hace. Y eso quedó del 94 para acá. Cuando fue la segunda guerra en Nagorno-Karabaj, en octubre-noviembre de 2020, una guerra bastante breve, de 6 semanas, Pakistán terminó apoyando a Azerbaiyán, mandándole armas. Se supone que Turquía también mandó armas. Según Armenia, mandó también soldados, cosa que Turquía niega. Israel mandó armas. Israel le mandó armas a Azerbaiyán en ese contexto. Y uno puede decir, pero para Pakistán y Azerbaiyán están del mismo lado que Israel. Qué curiosas las vueltas de la vida. ¿Cómo Pakistán está del mismo lado que Israel en este contexto? Bueno, porque Azerbaiyán es enemigo de Armenia, Pakistán es amigo de Azerbaiyán, Israel tiene otras razones para apoyar a Azerbaiyán, que es Irán. Azerbaiyán es vecino de Irán, entonces necesito tener buenas relaciones con el vecino de mi enemigo, por las dudas. Así que Israel apoyó bastante a Azerbaiyán en ese contexto, le vendió armas. Además, buena parte del combustible que utiliza Israel viene de Azerbaiyán. Hay muchas conexiones entre Israel y Azerbaiyán, así que Israel terminó apoyando a Azerbaiyán. Y Armenia básicamente lo único que tenía era Rusia de su lado. Y Rusia hasta ahí. Y los vínculos a partir de las iglesias. Sí, un poco porque son dos países cristianos, otro poco porque Armenia tradicionalmente tiene una buena relación con Rusia. De hecho, hasta 2018 era una relación, diríamos, carnal,
una relación muy cercana, tanto es así que Armenia forma parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es una suerte de contra-OTAN, pero liderada por Rusia, que forman parte, a ver si no me estoy comiendo ninguno, Rusia, Bielorrusia, Armenia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, 6. Pero es algo muy curioso, porque en ese momento, esta organización, decía, es muy parecida a la OTAN, porque, igual que la OTAN, si atacan a un miembro, tienen que responder todos. Eso dice el Tratado Fundacional de la OTAN, eso dice también el Tratado de Seguridad Colectiva. El punto es, que a mí me pareció muy interesante en ese momento, en 2020, la guerra fue en Nagorno-Karabaj, donde viven armenios, pero es territorio internacionalmente reconocido como Azerbaiyán, con lo cual nada forzaba a que se metiera Rusia, porque no hubo ataques contra territorio armenio, contra territorio de la República de Armenia. Hubo ataques en territorio habitado por armenios, pero internacionalmente reconocido como Azerbaiyán. O sea, Rusia no se quería meter, pero encontró una gran excusa. Técnicamente tiene razón. Y ahí se metió. Y está bien. Ignacio, clarísimo como siempre. ¿Sabes que yo me quedaría 2 horas más hablando con vos? Pero el Instagram es tirano y nos va a cortar. Entonces, los invitamos a todos a escucharlo a Ignacio en el curso que va a dar en Anuar y podemos repetir estos encuentros, ¿no? Y así hablamos con la gente y demás. Así que, no veo por qué no. ¿Seguro? Por lo menos para paliar el calor, ya que esto es eterna, ¿viste? Y hablando de esto nos vamos a sentir mejor. Se supone que llueve, se supone que mañana llueve y baja la temperatura. No te creo nada, Ignacio, no le creo nada a ninguno de los meteorólogos porque me lo vienen diciendo desde hace 15 días. Así que, bueno, Ignacio, ahora en serio, mil gracias y la seguimos. ¿Te parece? Seguro, cuando quieras, ha sido un placer. Gracias a todos por conectarse con nosotros y nada, gracias por los comentarios, por los corazoncitos y déjenos todos los comentarios que quieran acá, que tanto Ignacio como yo nos vamos a leer. Muchas gracias y para todos muy buenas noches. Gracias, Ignacio, nos vemos pronto en el lugar. Adiós. Chau, chau.